Palabra del Señor estamos nosotros. Imagínese que usted que está frente, hay un rey, pero este rey es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es cualquier rey. Por eso su palabra que esta mañana cuando dimos al estudio bíblico, la palabra es inspirada por Dios, o sea, viene del Señor. Así que imagínese usted lo importante que es que nosotros la expresemos, pero también lo hagamos también de una manera reverente. Así que Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9 al 15. Gloria al Señor. Si la tenemos, decimos amén en esta mañana. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo con el torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Diga conmigo: golpeó las aguas. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y postraron delante de él. Señor, en esta mañana te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Porque, Señor, para Jehová, tu palabra, Señor, para Jehová, es como espada de doble filo, que entra hasta las coyunturas, Señor, Padre Santo, y rompe, Señor, el alma y el espíritu, Señor, para Jehová. Señor, en esta mañana, Señor Padre Santo, ponemos en tus manos, Señor Padre Jehová, para que seas tú, Señor Padre Jehová, tocando los corazones. Señor Padre Jehová, sanando, restaurando, Señor Padre Jehová, y haciendo tu obra divina, Señor. Me quito yo para que hagas tú, Señor Padre Santo, aleluya, aquello que tú has preparado, ya anticipado, Señor, en este día. Te pongo, Señor Padre Santo, a cada hermano, Señor Padre Jehová, y a cada persona que necesita, Señor Padre Jehová, escuchar una palabra de vida en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Cuando vemos en el contexto de lo que estaba ocurriendo, Israel vivía un tiempo de crisis espiritual. Había idolatría, había corrupción, había reyes débiles, había cultos paganos que amenazaban con apagar la fe del pueblo. En medio de ese ambiente oscuro, Dios levantó profetas como Elías y Eliseo para recordar que la gloria de Dios no se apaga por la condición del mundo. Sabemos esto con claridad. No importa lo que el mundo y la condición que esté, la gloria de Dios siempre se va a manifestar por encima de toda oscuridad. Elías estaba por ser tomado al cielo, pero Eliseo lo seguía, sabiendo que la obra de Dios debía continuar. Y vemos que él no pidió fama, él no pidió posición, él no pidió reconocimiento. Eliseo pidió algo que solo las personas espirituales se atreven a pedir. Eliseo en ese momento solamente le dijo: te ruego una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Casi nada le pidió a él. Aleluya. Esa oración marcaba la esencia de lo que Elías en ese momento, aleluya, estaba buscando.
Porque la gloria postrera no es nostalgia del pasado. O sea, él no estaba mirando el pasado, estaba viendo el futuro. Es una expectativa de una mayor manifestación de Dios. Y comienza cuando un corazón se atreve a pedir. Él en ese momento pedía: Señor, dame más de ti y menos de mí. Dame más de ti y menos de mí, Señor. Vemos que Eliseo era aquel que entendía y sabía lo que necesitaba de Dios. Lo que necesitaba en ese momento, aleluya, que Elías estaba aportando. Hoy veremos 3 escenas que nos enseñan cómo la gloria postrera se activa cuando hay hambre espiritual, cuando hay fidelidad, cuando hay una vida centrada en la presencia de Dios. Cuando nos centramos en estos puntos, vamos a ver la gloria de Dios que se manifiesta. Vamos a ver la gloria de Dios, aleluya, que se va a manifestar de una manera sobrenatural. Por eso vemos que la gloria postrera será mayor que la primera. Cuando nosotros entendemos esto en nuestra vida y empezamos a vivir, aleluya, de acuerdo al Espíritu. Pero vamos a tocar 3 puntos. El primer punto, que tiene que haber un deseo que rompa los cielos en nuestra vida. Vemos que en ese momento el profeta le decía: te ruego una doble porción. Te ruego una doble porción. Eliseo pidió lo que parecía imposible. No pidió riquezas, no pidió poder humano, pidió la porción del primogénito espiritual, la responsabilidad y la unción para continuar la obra. Y en ese momento vemos cómo Eliseo le pedía esto a Elías. Pero para ello, hoy en día, tenemos que entender que para nosotros tener la doble porción del Señor, tenemos que primeramente entrar en un periodo de arrepentimiento en nuestra vida. Tenemos que comenzar por ahí, por esa parte tan importante que es el ser, aleluya, buscar el arrepentimiento. Ese es el inicio de la doble porción en nuestra vida. Cuando entramos en el proceso, aleluya, que Dios nos lleva a nosotros a pensar y que nuestra alma comienza, aleluya, a conectarse con el Espíritu, y entonces podemos ver, aleluya, que ese proceso nos lleva a nosotros a decir: Señor, revélate en mi vida. Y vemos que en ese momento Él le dice: te ruego que me des una doble porción. Eliseo pidió lo que solo los corazones quebrantados se atreven a pedir. Cuando entramos en arrepentimiento, ahí es donde Dios nos quebranta. Ahí es donde comenzamos realmente a pedir lo que Dios realmente tiene para tu vida. Antes de pedir doble porción, tuvo que renunciar a su vieja vida. Tuvo que quemar los bueyes y hacer un altar. La Biblia nos enseña. A veces tenemos que dejar cosas del pasado para comenzar lo nuevo. Si tú buscas la doble porción, primero tienes que dejar, aleluya, que todo lo viejo, aleluya, muera, para que entonces lo nuevo comience a surgir en tu vida. Aleluya, porque fue lo que Eliseo en ese momento entendió. Él en ese momento decía: aleluya, para yo ver la gloria de Dios, yo tengo que dejar lo que está en el pasado y tengo que comenzar con lo nuevo. Tengo que dejar que la gloria prostere, aleluya, sea mayor que la primera. Aleluya, pero para eso tengo que, aleluya, entrar en un proceso de arrepentimiento. Y vemos al Señor que se manifiesta. Antes que Dios entregue un manto nuevo, pide un corazón limpio. Dios no te va a entregar nada si tu corazón todavía está sucio. Dios entrega cuando tu corazón está limpio. La doble porción no llega sobre corazones divididos ni sobre pecados escondidos. Cuando tu corazón está dividido y cuando hay pecados escondidos, no esperes que venga una unción en tu vida. Eliseo dejó todo atrás. Así también tú puedes dejar hoy tu pasado, tu pecado, todo aquello que no te deja avanzar. Eliseo tuvo que hacerlo y él entendía claramente, aleluya, lo que en ese momento él necesitaba.
Y déjame decirte que cuando tú entras en arrepentimiento, Cristo no te va a rechazar. Aquel que viene en sinceridad, aquel que entiende claramente, Cristo no te va a rechazar. Él limpia, restaura, Él llena lo que está vacío. Por eso dice el salmista en el Salmo 51, aleluya, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y lo vemos con claridad. Cuando vemos, es un proceso muy importante en nuestra vida, porque ahí entonces comienza el celo santo. Hubo una vez en las Escrituras una persona que no es muy conocida, se llama Finés. Esto está en el libro de Números, capítulo 25, versos 6 al 13. La Biblia dice, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y sus descendencias después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Aleluya. Poco se predica sobre él. Usted no escucha mucho sobre este relato, pero Dios a través de esto hizo un pacto de sacerdocio perpetuo por el celo que tuvo. Nosotros tenemos que ser celosos con las cosas de Dios, hermanos. Inclusive cuando a veces escuchamos, aleluya, a través de otras personas, nosotros tenemos que ser, aleluya, como ese momento como Finés, que él fue celoso con las cosas de Dios. Cuando trajeron a la madianita, él dijo, no vas a venir, aleluya, a traer y dañar la descendencia, no vas a venir a traer y irrumpir con lo que Dios va a hacer con los israelitas. Pero nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque no se conformó. Él se levantó a defender la santidad de Dios. Finés, en ese momento él entendió que no había que ser conforme. Había que defender la santidad de Dios. Finés nos muestra que cuando un corazón se atreve a pedir más de Dios y a defender su presencia, Dios se revela con mayor gloria. Podemos ver esto. Hoy tenemos que ser aquellos que declaremos delante del Señor, aleluya, que se levantarán hombres y mujeres con celo santo, que no se conformarán con una fe tibia, sino que dirán, Señor, quiero más de tu espíritu. ¿Y sabes qué? El cielo responderá. Cuando entendemos que en nuestra vida, aleluya, y le pedamos al Señor, pero que seamos aquellos que guardemos, aleluya, y que no seamos tibios delante del Señor. Tenemos que ser aquellos, aleluya, que cuando cada día que nos levantemos le dice, Señor, para Jehová, hazme un hombre, aleluya, y si eres mujer, hazme una mujer, aleluya, que esté llena de tu Espíritu Santo, que haya un celo santo en mí, que yo defienda, aleluya, hasta el final, aleluya, lo que tú me has entregado, Señor, para Jehová, porque, aleluya, porque la gloria postrera será mayor que la primera cuando yo lo entiendo en mi vida. Hoy es día que nosotros tenemos que decir, Señor, yo declaro que mientras renuncio a mi pecado, Dios abre los cielos sobre mí, Señor, y unge como un deseo nuevo, sobrenatural, Señor, para Jehová, y que tu presencia, Señor, para Jehová, se manifiesta sobrenaturalmente en mi vida. Cuando entendemos esto en nuestra vida, entonces vamos a ver cómo el Señor comienza a caminar y no te va a dejar solo. Pero necesitas un deseo, se necesita perseverancia, porque la gloria postrera no es para observadores.
sino para los que caminan hasta el final. Dios no necesita observadores. Dios necesita gente que esté marchando. Aleluya, que esté en la guerra. En el nombre de Jesús. No podemos estar de esa manera. Tenemos que ser aquellos, aleluya, que perseveremos hasta el final. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. Yo no te voy a mentir en eso. Pero cuando perseveramos en Cristo Jesús, la victoria viene segura. Cuando vemos el segundo punto, hay que seguir hasta lo imposible. Vemos claramente que Eliseo no se apartó de Elías. Cuando usted ve en el verso 2, en el 2, el 4 al 6, se va a dar de cuenta que 3 veces Elías le dijo: quédate aquí. Así le dijo: quédate aquí. Y 3 veces Eliseo respondió: vive Jehová que no te dejaré. Ay, aleluya. Yo no sé si usted está entendiendo que cuando nosotros, aleluya, estamos delante, aleluya, del Señor, aleluya, el Señor te va a decir: quédate ahí, quédate ahí. Y tú lo único que tienes que responder: vive Jehová que no te dejaré, que no te dejaré, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la doble porción se le entrega a los que están presentes, no a los que se rinden en la última milla. Esos son los que el Señor busca. ¿Estás aquí conmigo? Esos son los que el Señor busca. Los que tienen, aleluya, y están perseverando y dan la milla extra. No los que están en casita, no los que dicen: no, yo me quedo en casa es suficiente. No, hermano, Dios necesita gente que venga con fuego. Muchos comienzan bien, pero pocos perseveran en una vida limpia. Eliseo caminó hasta el final. Vemos que en este momento de nuestra vida, nuestro arrepentimiento no debe ser solamente algo emocional. Es una decisión diaria. Es decidir dejar el pecado. Es decidir cortar con relaciones tóxicas. Es decidir obedecer a Dios incluso cuando cuesta. ¿A cuánto nos cuesta? Dile que está a tu lado: a mí me cuesta. A todos nos cuesta. Si a ti no te cuesta, pues entonces hay un problema. Pero a todos nos cuesta. Ay, aleluya. Déjame decirte, cuando tomamos esta decisión, Cristo no solo perdona tu pecado una vez, también te sostiene en el camino para que no regreses atrás. Por eso la Biblia dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Ese es el libro de Juan. Cristo recibe al que tropieza. Aquel que tropieza, Cristo lo levanta y lo hace avanzar hasta el final. Aunque tú tropiezas, levántate. Levántate y continúa en el camino. Aleluya, porque aquel que se levanta es aquel valiente. Aquel que ha decidido decir: Señor, tropecé, pero me levanto nuevamente y continúo, Señor, para Jehová, porque tú me vas a llevar hasta el final, Señor. Y la doble porción, Señor, para Jehová, la voy a ver, Señor, para Jehová, en mi vida. Vemos otra historia no muy conocida. Este era se le dice Sebacai, el usatita. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 18. Vemos que nos dice que otra segunda guerra hubo después de Gob, contra los filisteos. Y entonces Sebacai, usatita, mató a Asaf. ¿Sabe quién era? Era uno de los descendientes de los gigantes de Goliat. Él mató a Asaf, descendiente de los gigantes, y no era famoso como David. Mire, mató a un gigante, pero no fue famoso. Pero se mantuvo fiel en batalla cuando otros hubieran retrocedido. Su nombre apenas aparece. Pero ¿sabe qué? Su fidelidad lo colocó en el registro eterno. Cuando nosotros somos fieles, en el registro eterno, en el libro de la vida, ahí es donde va a estar nuestro nombre. Y vemos que así también los que permanecen serán los que reciban el manto. Aquellos que permanecen. Por eso tenemos que nosotros cada día y en este día decir: Señor, que tu Espíritu Santo, aleluya,
me dé fortaleza para permanecer, que me dé disciplina para no soltar el llamado. Aleluya, que la gracia, Señor, para Jehová sobreabunde para yo no retroceder, Señor, para Jehová, porque tu perseverancia está preparando, aleluya, ¿sabes qué? Tu doble porción. Busca doble porción, debe ser perseverante hasta el final. ¿Qué cuesta? Sí, te va a costar. Te van a criticar, te van a rechazar, te van a odiar. Aleluya, por la perseverancia, aleluya, donde viene el manto, donde cae de una manera sobrenatural, donde ves el milagro, donde ves que tu vida cambia, donde ves que realmente Dios, aleluya, se manifiesta. Aleluya, ahí es donde vemos, aleluya, que empieza a caer esa porción. Y no es una porción sencilla, es una doble porción que comienzas a recibir. Por eso tenemos que nosotros ser aquellos que cada día declaremos que Dios nos dará fuerzas para perseverar, para renunciar cada día, aleluya, al pecado, para seguir adelante una vida de santidad hasta recibir la doble porción. Ahí es donde entonces comienzas a ver lo inesperado. Ahí es donde comienzas a ver lo sobrenatural. Ahí es donde Dios abre el cielo y revela su gloria. Ahí es donde ves, aleluya, que el Señor, aleluya, comienza a manifestarse de una manera sobrenatural. Y ahí vemos, aleluya, y entramos al tercer punto, que nos habla, aleluya, del manto que cae cuando el cielo se abre. Vemos que la Biblia enseña que Elías vino, aleluya, y se fue en un carro de fuego. Pero hay algo muy importante. Primeramente, Elías no muere. Dios envía un carro de fuego con caballos de fuego. Esa es una escena única en toda la Biblia. ¿Usted ha escuchado alguna otra como esa? Una escena única en la Biblia. Y vemos que mientras el cielo se abre, mire esta escena. Mientras el cielo se abre, la Biblia dice que el manto cae. O sea, el cielo se tiene que abrir primero para que el manto caiga. El manto no cayó mientras Elías caminaba, ni mientras hablaban. El manto cayó cuando el cielo se abrió. Fue la manera que Dios en ese momento le dijo, bueno, yo te voy a dar la doble porción y te voy a entregar el manto. Aleluya, pero primero se tiene que abrir el cielo. Aleluya, y cuando vino, aleluya, que vinieron los caballos, aleluya, que vinieron en ese momento y el carro de fuego, aleluya, que iba subiendo, entonces el manto ahí cayó. Y Eliseo, aleluya, mientras él miraba al cielo, el manto caía. Y Eliseo recibía el manto. ¿Sabes qué? Nosotros hemos recibido algo mayor. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo enviado desde el cielo después de que Cristo ascendió. Ahí nosotros podemos ver que estamos llenos de poder. Que Eliseo recibió el manto, pero nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y cuando nosotros, aleluya, entendemos. Ay, aleluya, es que tú tienes que entender esto. Cuando tú te arrepientes realmente de tus pecados, cuando tú permites que el Espíritu de Dios entre a tu vida a través, aleluya, que en ese momento tú le digas a Jesucristo, yo te acepto como mi Salvador, como mi Rey, aleluya, como el único en mi vida, ahí entonces se abre el cielo, aleluya, porque Jesús, aleluya, cuando Él recibió la gloria, aleluya, el cielo se abrió en ese momento y descendió la paloma, aleluya, pero nosotros, aleluya, cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida, se abre el cielo, aleluya, y en ese momento, aleluya, el Espíritu Santo desciende con poder y es como, aleluya, como si cayera algo sobrenatural sobre nuestra vida. Ahí entendemos a quién hemos reconocido: a nuestro Salvador, al único que te puede dar vida eterna. En ese momento Eliseo recibía el manto, nosotros recibimos algo mayor. Pero Eliseo tomó el manto y ¿sabe lo que dice la Biblia? Que golpeó el Jordán diciendo:
¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Y sabe lo que pasó? La Biblia dice que el río se abrió. ¡Pah! Golpeó el agua en ese momento y el río se abrió. ¿Sabe por qué? Porque donde está Dios hay salvación. Donde está Dios, los ríos se tienen que abrir. Aleluya, los mares se tienen que abrir. Aleluya. Y en ese momento, aleluya, cuando Eliseo tenía el manto, aleluya, el manto era aquel, aleluya, que representaba, aleluya, en ese momento cuando se tiene que separar el alma y el espíritu, donde Cristo tiene que entrar en nuestra vida, donde Cristo nos enseña el camino, el único camino que nos puede llevar a la salvación. Aleluya. Y el río se abría, aleluya. Y hoy tú, aleluya, le puedes decir al Señor: Señor, ¿dónde está el Dios de mi salvación? Cuando tú entiendes, verás, aleluya, abrirse el cielo a tu favor. Se romperán las cadenas, tu familia la verás cruzando contigo. Aleluya, vienen nuevas temporadas, porque cuando se cruza el río es para cosas buenas, de bendición de parte de Dios. Aleluya. E igual que Eliseo, hoy día tenemos al Espíritu Santo, que cuando tú le digas a Dios: Señor, quiero cruzar esta temporada, Dios te va a decir: hijo mío, aleluya, como Eliseo va a golpear el mar y ay, aleluya, vas a cruzar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo siento a Dios hoy, aleluya, de una manera sobrenatural. Hay una historia que también nos muestra, y era el siervo anónimo de Eliseo. Los que han leído la historia de Elías y de Eliseo, él tenía un siervo anónimo, porque la Biblia no identifica, no dice nombre. Pero vemos que este siervo, la Biblia dice, eso está en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, para los que lo quieran leer, el capítulo 6, disculpen, verso 15 al 17. La Biblia dice que cuando vio el ejército sirio, tuvo miedo. O sea, esta persona que era el siervo anónimo de Eliseo, él tuvo miedo. Pero ¿saben lo que hizo Eliseo? Eliseo oró. Eliseo oró. Simplemente le digo: Señor, abre sus ojos. Y cuando él oró, ese siervo, se abrieron sus ojos y él comenzó, ay, aleluya, carros de fuego, aleluya, que estaban a su alrededor, aleluya, y ay, aleluya, lo que muchos no ven, tú lo puedes ver cuando el manto cae sobre ti. Él comenzó a ver, aleluya, que había un ejército, que no estaban solos, aleluya, pero cuando nosotros estamos, aleluya, que nuestros ojos están cerrados, aleluya, no podemos ver nada, pero cuando tú, aleluya, decides, aleluya, que el Espíritu Santo caiga de una manera sobrenatural en tu vida, que tú lo aceptes realmente, que tú digas: Señor, para Jehová, aleluya, como Eliseo, Señor, que él oró: Señor, abre mis ojos, Señor, para Jehová, y vas a ver, aleluya, que los caballos, aleluya, de fuego, hay ángeles cubriéndote, aleluya, hay un ejército cubriéndote, aleluya, tu familia, aleluya, todo lo que está a tu alrededor, aleluya, pero tienes que decir: Señor, abre mis ojos. Dile al Señor hoy: Señor, hoy yo declaro, Señor, para Jehová, que mis ojos espirituales, aleluya, en esta temporada serán abiertos. Que veré ángeles, que veré provisión, que veré protección, que veré el camino donde ven, aleluya, otros no ven, aleluya, que otros ven guerra, aleluya, y ven cierre, pero hoy yo veo, Señor, que hay un manto que cae sobre mí, aleluya, que se activa en mi vida, que hay señales, que hay milagros en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Y hoy es día que tú le digas al Señor: Señor, para Jehová, hoy, no mañana, hoy, tú me llenas del poder del Espíritu Santo. Y cuando vemos claramente
que la gloria postrera se desata cuando hay hambre por más del Espíritu. Cuando hay más perseverancia hasta el final. Cuando, aleluya, tomamos el manto que Dios deposita delante de los otros. Hermano, porque a veces Dios te tira el manto y tú lo dejas ahí tirado. Y Dios te está diciendo, agarra el manto. Y tú dices, no, es que yo no quiero, déjaselo a otro. Pero a ti es que Dios te está llamando. Elías, cuando Elías estaba ahí, tanto que Eliseo le dijo, es que yo quiero lo que tú tienes. Y entonces Elías en ese momento le dice, es que yo no te lo puedo dar todavía. Pero entonces, ¿qué pasó? La Biblia dice que cuando vinieron los caballos, aleluya, y el carro de fuego que vinieron, aleluya, a buscar a Elías, entonces desde el cielo, mientras iba subiendo, aleluya, entonces el manto cayó y ahí Eliseo extendió sus brazos para recibir el manto. Hoy Dios tiene contigo que tú puedes recibir más que eso. Hoy el Espíritu Santo te dice que hoy te puede hacer, aleluya, una criatura nueva, alguien diferente, alguien lleno del Espíritu Santo, alguien lleno de poder, alguien que cuando los demonios, aleluya, tú digas en el nombre de Jesús salgan corriendo, aleluya, y que tengan que salir huyendo, aleluya, en el nombre de Jesús. Eliseo no regresó igual. Así la Biblia lo dice. Regresó con una doble porción. Con una visión más clara, con un llamado más fuerte. Cuando tú le pides al Señor, Señor, lléname, Señor, para Jehová, dame doble porción, Señor, para Jehová, dame doble porción, Señor, para Jehová. Créeme, aleluya, que el Señor está escuchándote. Así también Cristo te dice hoy, aleluya, porque la Biblia dice, aleluya, el apóstol Juan nos dice en el capítulo 14, 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él les hará también, aunque mayores, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo, las obras serán mayores en nuestra vida. Cuando nosotros queremos doble porción, dígale, Señor, Señor, lléname, Señor, de tu Espíritu Santo, para que yo vea, Señor, para Jehová, de una manera sobrenatural, aleluya, lo que tú vas a hacer conmigo, con mi familia. ¿Sabes por qué? Porque yo lo creo. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Aleluya. Que tus palabras cambien. Aleluya. Que tus palabras sean aquellas. Aleluya. Que se llenen, aleluya, de bendición, de autoridad. En el nombre de Jesús. Aleluya. Yo lo creo que tú me sanas. Yo creo que mi familia viene a Cristo. Yo creo que mi enfermedad se va. Yo creo, Señor Padre Santo, que en el nombre de Jesús, Señor, tú me usarás con poder y autoridad en este tiempo, Señor. Tienes que declararlo de tu boca, hermano. Y verás la doble porción, aleluya, que va a caer de una manera sobrenatural. Ese manto vendrá, pero vendrá con poder y autoridad en el nombre de Jesús, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque la gloria postrera no es humana. Es Cristo viviendo en nosotros. Y cuando Cristo vive en ti, ay, aleluya, no hay nadie que se pueda meter contigo. No hay nadie que se meta con un hijo de Dios cuando Cristo vive en ti. Cristo activa tu espíritu. Cristo abre los cielos. Cristo rompe cadenas. Cristo levanta una generación que no se conforma con lo de ayer. No seas conformista, hermano. Pídele más a Dios. Dile, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Yo quiero que tú hagas esto en mi vida. Yo quiero que me levantes, Señor, para Jehová, y sanes a mi familia, sanes el ministerio, me hagas, Señor, para Jehová. Y mira, si le dices al Señor, Señor, hazme, Señor, para Jehová, que yo vaya a otros lugares a predicar tu palabra, Dios lo puede hacer. Vamos a ponernos en pie. Si hoy tú has entendido lo que el Señor tiene para ti, hay una doble porción, hay un manto que desciende. En un lado dice y en otro lado dice pecado, y tú estás en el centro. Entonces, yo te pregunto hoy, si tú quieres que ese manto descienda a tu vida,
que esa doble porción, que ese manto caiga de una manera sobrenatural en tu vida. ¿Estás dispuesto a recibirlo? ¿Estás dispuesto a decirle, Señor, aleluya, hoy me arrepiento, Señor, para Jehová, de mis pecados, Señor, para Jehová, que esa doble porción caiga en mi vida? Oh, aleluya, que como Eliseo, aleluya, caiga y se abra el cielo y yo pueda, aleluya, abrir mis brazos, Señor, para Jehová, y recibir esa doble porción, Señor, para Jehová, de ti. Si estás dispuesto, aleluya, solamente te voy a decir, aleluya, es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, aleluya. Si hoy necesitas, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, renovar tu corazón, pedir, aleluya, más del Espíritu, recoger el manto, el llamado que Dios te está haciendo en este día. Ven aquí al frente, vamos a orar, vamos a decirle delante del altar de Dios, Señor, aquí estoy para recibir tu manto, tu santo manto, Señor, para Jehová. Yo hoy me arrepiento, yo quiero tenerte, Señor, en mi vida. Yo quiero que hagas algo en mi vida y que mi generación sea diferente, aleluya, porque mi pasado no me define este presente y el futuro, en el nombre de Jesús. Yeah.